En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenos días. Hoy es viernes. Un saludo muy atento para ustedes. Superando unos impases técnicos, ya estamos en directo. Un saludo muy atento para todos ustedes en Colombia y en todos los rincones del mundo donde nos siguen vía YouTube y vía Facebook. Cerca de 1 millón de suscriptores tenemos entre estas dos redes sociales. Muchas gracias por el apoyo que brindan ustedes a este esfuerzo periodístico serio, comprometido, vertical y directo. Un saludo muy atento para todo nuestro equipo técnico, gerencial y directivo que permite que lleguemos hasta sus sitios, sus hogares, sus móviles, sus computadores. Laura Sarabia en Estampida. Laura, muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nosotros, a toda nuestra audiencia. Los saludo desde acá, junto con Alfredo, en este nuevo episodio de Periodismo sin Corrección, en el que hablaremos efectivamente de Laura Sarabia y de su renuncia, estas causas que ocultaba Laura Sarabia durante todo su paso por varios cargos administrativos. Saludo a Camilo Castro, que dice Filipichines, como siempre, Viviana Rangel, Luz Amanda, Fátima Esquivía Santos, Ángela Ardila, ya mucha gente, ya son 600 personas conectadas, muchas gracias. Y pues iniciamos con el tema, Alfredo, hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que decir, Laura, sobre Laura Sarabia. Alex Bernot, abogado muy amigo de Gustavo Petro, muy amigo de los Gilinski. Recordar que los Gilinski, hoy dueños de la revista Semana y de Nutresa, a través de Bernot, que se conoció cuando Gustavo Petro era representante a la Cámara, auspiciaron económicamente la carrera política de Gustavo Petro. Hoy, dueño de la revista Semana, todos conocemos, Vicky Dávila, allí detrás de esto. Hoy se fue pero se queda, está haciendo campaña política pero ahí está. Es como para que podamos entender un poco los hilos del poder, lo que le interesa a la gente que tiene dinero. No es la filosofía política, ni siquiera la suerte del país, sino estar al lado de quien tenga y ostente el poder. La gente se sorprende todavía cuando conocen que durante muchos años los Gilinski financiaron al hoy presidente Gustavo Petro en sus intenciones políticas, con una exitosísima carrera política, la de Gustavo Petro. Creo que en 100 años no pasó un senador de la República tan importante por el Congreso colombiano como fue Gustavo Petro, como representante de la Cámara y como senador de la República. Entonces Alex Bernot hace unas horas aterrizó desde París a la ciudad de Bogotá. Llegó con sus 3 niñas. Él es ciudadano francés, me imagino las niñas también. Su esposa Guillem es la representante diplomática de Colombia en la UNESCO, allí con sede en París, Francia. Y allá hubo un episodio oscuro que aquí ventilamos, donde Jorge Leiva, un amigo de Jorge Leiva es el hijo varón de Álvaro Leiva Durán, siendo Álvaro Leiva Durán canciller de la República. Allá hubo una reunión entre manteles y el motivo de la reunión era el contrato de los pasaportes de Colombia.
Vean qué cosa tan curiosa. El mismo contrato que Laura Sarabia había dicho en las últimas horas también que iba a seguir siendo prorrogado con la empresa Thomas Gray, la que la viene haciendo hace muchos años, pero no solamente manejan los pasaportes, el papel, manejan las elecciones en Colombia. Todo el tema electoral lo controla esa empresa privada en Colombia. Entonces el presidente y Alfredo Saade, el jefe de gabinete, le dijeron: no, señora, nosotros vamos a intentar que ese contrato quede en otras manos. Queremos quitarle ese monopolio a la Thomas Gray. Y entonces ese fue el florero Llorente para que la señora se fuera. Esta mañana hablaba desde su sitio de detención, porque cuando llegó a Le Bernot le echaron mano, porque le dijeron: caballero, la Corte Suprema de Justicia, usted lo tiene aquí embalado con 6 años y pico de cárcel, entonces le toca que espera que un ratico mientras corroboramos una información. Hoy habló desde su sitio de detención, acabó de hablar, él desmiente y dice que no, que bueno, él es abogado, y lo cierto es que él argumentaba que no habían órdenes de detención serias, pero ayer le trajeron una muy reciente, recién cocinada, de tal suerte que el señor Alex Bernot parece que va a estar ahí unos buenos días. Él, me imagino, como abogado, invocará recursos jurídicos para poder salir e irse para su país y refugiarse en París, en Francia. Él vive cerca de París, al sur de París, porque allí no hay tratado de extradición con Colombia. Francia no extradita a sus nacionales. Entonces, qué cosa tan curiosa. Álvaro Leiva, golpista. Laura Sarabia en estampida, en huida, diría yo, más que en estampida y huida. Y Alex Bernot llega y de una vez le echan mano. Como dice por ahí la canción, cositas, cositas que no debía. Entonces, Laura Sarabia, esta es la crónica de una salida anunciada. Me parece que muy hábilmente Laura Sarabia aprovecha el escenario de los pasaportes y dice: aquí es que me toca irme. Y se abre del parche. 31 añitos tiene. Llegó de 28 al gobierno de Uribe, de Gustavo Petro, de la mano de el señor Armando Benedetti. Con 28 añitos, ¿qué tal que tuviera 48? ¿Qué espolón es lo de esa muchacha? Y lo vamos a contar aquí con hechos, no con suspicacias, ni con presunciones, ni con chismes, con hechos. Primero, hace unos días, apreciada Laura, un señor de apellido Ferias. Carlos Ferias. ¿Cómo se llama? Carlos, ¿verdad? Carlitos Ferias. Policía, ¿no? Así es. Policía, creo que coronel, me imagino. El man estaba allá en Estados Unidos de América. Y resulta que le dijeron: bueno, papito, aquí le toca abrirse del parche. No lo queremos, se va para su Colombia y vaya y arregle allá los problemas que tiene con la justicia colombiana, porque este señor era el jefe del coronel Dávila, aquel que se suicidó o lo suicidaron con todo el escándalo de las chuzadas a la señora Marelvin Mesa. Hay unos presos policías. Laura Sarabia, pasando de sana, Ferias hizo la feria y se abrió del parche. Dávila se murió, o lo murieron, y entonces, en las últimas horas, apreciada Laura, aparece un documento donde al parecer al coronel Dávila
lo amenazaban que si no se quitaba la vida iban a afectar a su esposa y a sus hijos. De modo pues que a cada marrano le llega su día. Le llega su hora. Entonces, la peladita Saravia Laura, zaraviada, bastante zaraviada, pasó de agache. Y como estaba en la cúpula del poder del Estado colombiano, todo el mundo le hacía la genuflexión. Oiga, increíble. Incluida Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro. ¡Qué poder el de la chinita! Por acá hay unos manes que esta mañana o en las últimas horas de ayer, unos congresistas perramenta, pícaros, bandidos, que le están diciendo es que tiene que contar toda la verdad y los secretos que tiene de Gustavo Petro. Le están diciendo a la muchachita Laura Saravia. Esta joven que pasó de ser la cuidandera de su hermanita allá en la casa de ellos en Ciudad Montes. La mamá trabaja, creo que en el Ministerio de Defensa, el papá un man ahí de la Fuerza Aérea, de mando medio ahí, Que y el trabajó hermano con Álvaro Uribe Vélez. Claro, el hermano Andrés lo pasaba en patineta, para allá y para acá, patineta. Y la pelada cuidando a su hermanita. Hasta que un día le dijeron, oiga, venga, allá, váyase y preséntesele allá a un man que se llama Armando Benedetti. Es un costeño ahí, todo locatón ahí. A ver si le da camello para que trabaje en la oficina de él, en la UTL. Esta joven había estudiado en la Universidad Militar, politóloga. Y entonces allá llegó. Allá ya estaba Marelvis Mesa, cuando llegó. La que le cuidaba los niños a... no solamente le cuidaba a los niños a Armando Benedetti, sino luego le llegó a cuidar la niña a la propia Laura Saravia. Entonces, pasaron de andar en Transmilenio a manejar el poder del Estado y ya vamos para allá. Entonces, Laura Saravia se marcha y ahí dando unos barnices. ¿Sabes qué es barniz? Sí. Sí, ¿no? Sí, Pintura. claro. Ujú. Bueno, se usaban los cuchos de antes, que pintaban. Mi papá pintaba la casa 3 veces al día, al año. Y entonces el barniz, y eso huele distinto. El barniz huele distinto a la pintura. Es una pintura más espesa, más gruesa. Barniz. Entonces Laura Saravia, con un barniz de respeto a la ley, entona un discurso de despedida que rebosa de cinismo, apreciada Laura. En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal e institucional no puedo acompañar. Esta profunda reflexión, motivada por la responsabilidad que siento ante mi conciencia con el país y con la forma en que entiendo lo público. Ni conciencia tiene y no entiende lo público, porque ahora lo que la justicia colombiana debería hacer es indagar su bolsillo, el de su hermano y aún el de su ex esposo Andrés y aún, valga la redundancia, el de su papito. Bueno, hágame el favor. Entonces, esta muchacha, por eso yo digo que con 28 añitos, hoy 31, y con esas espuelas, ¿cómo era cuando tenga 50? Válgame Dios. ¿En dónde estará esa señora cuando tenga 50 años? Sí, ¿Habrá Alfredo, salido de la total. cárcel ya? Yo no sé. Eso sí es de admirárselo a Laura Saravia, que con tan solo 31 años llegó a ser la mujer más poderosa en Colombia Es después que- del mismo presidente Gustavo Petro. Sí. Y para temblar. Porque si nosotros quedamos en esas manos, acaban a Colombia.
acaban este país. Esto no hay que echarlo al olvido. Mejor dicho, el capítulo de Laura Sarabia, apreciados televidentes, acabó de empezar. Acabó de empezar. Hoy toma más relevancia el tema de Mara Elvis Mesa, que estuvo aquí a tu lado, Laura, sentada con nosotros, y habló cositas muy interesantes que hoy toman más relevancia. Decía la señora Mara Elvis Mesa aquí en el estudio de Periodismo Sin Corrección del Tercer Canal, que en esa caja fuerte, ya en un apartamento mucho más cómodo al norte de la capital de la República, allá por la avenida Boyacá, cerca a el centro comercial Colina Campestre, un sitio estrato 4 y 5, bonito. La plática llegaba y era directo para la caja fuerte. En efectivo, por supuesto, ¿no? Efectivo. Y los billetes no eran viejos, eran billetes de 100. Cada paquetico son 10 melones. Eso cabe en un bolsillo. Mejor dicho, uno se puede echar 40 millones de pesos, 10 acá y acá, y no se nota. Y van 40 millones en billetes de 100. Bueno, entonces vamos a repasar, apreciada Laura, los escandalitos de la señora. Hoy vamos a terminar como hacia las 9:15 de la mañana por el retraso que tuvimos, por unos daños que tuvimos con el tema de el sonido. Esperamos que haya sido una cosa fortuita y no que se estén chuzando. Yo no sé, el teléfono mío es lento, yo no sé. Igual, si me chuzan, soy un hombre de bien y nada tengo que esconder. Es más, ojalá me chuzaran, pero publicaran lo que yo hablo. Eso sería maravilloso. Muy buena respuesta. Laurita, eso sería maravilloso, porque que publiquen para ver quién es quién. Bueno, entonces, primero, el coronel Feria. Hicieron la feria, hicieron la fiesta y el fantasma de la maleta. Tenaz. Ese caso de Mara Elvis Mesa es que es de terror, la verdad. Tener 48 horas encerrada, pues supuestamente es lo que cuenta Mara Elvis que sucedió a esta niñera para que contara la supuesta verdad de quién se robó la maleta y demás, me parece una cosa de película de terror. ¿Tú estabas acá cuando vino Mara Elvis? Sí. Estabas nueva, ¿no? Sí, recién llegada. Recién llegada, ¿no? Bueno. Mara Elvis Mesa muy amablemente vino. Yo, la verdad, tenía los cables cruzados cuando empecé a comunicarme con Mara Elvis Mesa, porque creí que había Mara Elvis y una señora que venía a hacer como que el aseo todos los días ahí donde la Sarabia. Yo pensaba que estaba hablando era con la señora esa del aseo, que nadie conocía. Y no con la mismísima porque ella me decía Mari. Entonces yo como que, en medio de tanta información y de tantas fuentes y de tanto trabajo periodístico, no, cuando ella me dice, no, es que yo soy Mara Elvis, yo le digo, uy, perdóneme señora, estaba yo con la mina, la noticia, ahí le dije, venga, siéntese, café, tinto, aromática, buñuelo, pan de bono, y bueno, Mara Elvis se sentó conmigo efectivamente varias horas y luego la tuvimos aquí en el estudio. Mara Elvis es una mujer de origen costeño, me parece que tiene una buena formación, yo no sé si académica, pero por lo menos intelectual, porque es que uno para ser culto no necesita ir a la universidad ni al colegio, sino leer y estudiar en la casa. Para ser uno culto no necesita estar en los Andes, no. Usted puede nunca ir a la universidad y ser más culto que toda esa gente que va por allá, porque todo lo tenemos hoy al servicio para que podamos meterle a la cabecita cosas que valgan la pena. Entonces, la señora habla muy bien. Sí. Y nos dijo cosas. Y quedaron ahí en el tapete otras. Bueno, ella nos contó que el chino andaba en patineta, el hermano de la Sarabia. Hoy anda en Lamborghini, creo, Lamborghini sí. O Ferrari. Lamborghini. Oiga, sí, casi no hay en Bogotá de esos. Y el chino ya... Ah, el jugador ese que se mató iba en un Lamborghini, el compañero de Luchito Díaz, el portugués.
Sí. Iba en Lamborghini. Triste esa noticia. Aquí el man dice que anda en Lamborghini, el hermano, o un carro de esos de última gama. Ahora, tiene todo el derecho. Todos queremos andar en el último, pero ganémonoslo bien, trabajando, exitosos en la labor periodística, profesional, el economista, el albañil. Tipo que sea juicioso y construye un edificio bien, gana plata. Bueno, entonces, justo cuando la señora Laura Saravia renuncia, el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño, oiga, está encantado ese puesto, ¿no? Puros pícaros. Uribe con pícaros, Pastrana con pícaros, Roine allá, el marido de la tal esa cantante de música carrilera, ¿cómo es que se llama? Alias ¿Marvel? Marvel, que se llama... ¿Cuál? ¿Roine Chávez? Sí, Marvel se llama, Marvel tiene pero otro nombre, ¿no? Marvel, uy, sí, yo no me acuerdo. Sí, tiene un del nombre, Marvel. tiene un nombre muy marveliano. Bueno, Mauren Belki Ramírez. Belkis, sí, Belkis, bueno. Entonces este señor jefe de la Casa de Seguridad era el patrón allá del muertico Dávila, coronel también, pero Feria con mayores charreteras. Otra Entonces manzana Dávila podrida. le decía lo que mande, coronel. Y todos esos muchachos que salieron embalados, todos bajo el mando de estos manes. Entonces, pieza clave en las chuzadas, donde está embalada esta china, la Saravia, Marelvin Mesa, fue expulsado hace unas horas de Estados Unidos de América y arrastra la sombra de la muerte de su compañero y curso. No eran cursos, eran de la policía los dos. Oscar Dávila. Todo nació con una célebre maleta de unos dólares extraviada en la casa de la Saravia entre el día 29 y 30 de enero del año 2023. O sea, hace 2 añitos largos. Nadie sabe cuánta plata era, porque siempre llegó mucha plata. Marelvin nos contó, dijo, no, eso pasaban con las tulas para allá para adentro, a la caja fuerte. Bueno, eso puede pasar cuando yo soy un multimillonario, un Carlos Ardila Lule. Metan las tulas vendiendo gaseosas a la lata y envenenando a Colombia y al mundo tomando gaseosa y toda esa vaina, azúcares y todo eso. Los ricos tienen plata. Pero esta vieja, ¿de dónde? ¿Y de dónde sacaban tanta plata? Y para guardar en caja fuerte, no, uno llega la quincena y hay que pagar las deudas y los demás no, que esperen al siguiente pago para pagarles. Un funcionario común y corriente. Gastan sus platicas y ya quedan listos. Les ahorra por ahí unos 2, 3 millones de pesos. Si ahorran, si acaso. Total. Pero tulas guardadas en el apartamento de la señora Laura Saravia. Imagínese la cantidad de dinero y precisamente es que nos queda esa duda, como usted lo dice, de cuánto fue el dinero que se perdió. Es algo que la Fiscalía no ha querido investigar, que pues todavía no sabemos, obviamente fue mucho dinero y precisamente primero se estimaba que fue una pérdida en dólares, después dijeron que había sido en pesos, pero seguimos sin saber cuánto fue. Entonces a la vieja se le hizo fácil, Laura Saravia, cuando se le perdió la guita, el billete, armó el escándalo y entonces atarzanó a todo el mundo porque ella ya sabía de chuzaditas. Parece que Benedetti Armando le enseñó alguito de chuzadas a la viejita, a la joven, a la juiciosa. jovencita. Le decían que era una hormiguita, pero yo no sé si culona de las de mi tierra, hormiguita de esas así chicoritas, esas que lo pican a uno duro. Yo creo que era de esas. Eso les llaman en mi tierra, Santander, hay unas hormigas que lo clavan a uno. Ahora me acuerdo del nombre de esas hormigas. Yo creo que era una de esas que pican durísimo. Casi le quitan a uno el pedazo. A esta vieja se llevó muchas cositas a pedazos, presuntamente, para que sus abogados no me vayan a empezar a meter la demanda. Bueno, entonces,
La platica se perdió y pegó el brico, y entonces llamó a ferias ferias llama a Dávila y le dice: hágame el favor y a Tarzán y a todo el mundo, cojan a esa vieja Marelvis, metan el seguimiento. Disfrazaron a unos manes de la policía de Palacio de vigilantes y se los llevaron allá al sur de la ciudad donde vive Marelvis y los pusieron de vigilantes como una semana para hacer el seguimiento a Marelvis, a ver dónde estaba la platica, en dónde está la bolita, como el juego este de los pícaros en el centro, en dónde está la bolita, en dónde está la bolita. Puros estafadores. Entonces, en los círculos de poder, donde los sobres abultan más que los comunicados, aquel hurto doméstico desnudó las costuras del régimen. ¡Ay! Interceptaciones, polígrafo en el sótano presidencial y presiones a diestra y siniestra. En esta democracia tropical, las empleadas son sospechosas y más sospechosas cuando vuelan en un avión charter hacia Caracas, Venezuela, puesto por Armando Benedetti para que Marelvis Mesa se fuera allá. Lo que supimos luego es que efectivamente Marelvis Mesa nos contó aquí que viajó en un charter, en un avión privado, primero a Barranquilla, allá se subió Benedetti con su gente, su familia, y Caracas, Venezuela. Cuando la señora llegó a Caracas, Venezuela, Marelvis, ella creyó que iba a trabajar con su jefe, Armando. Eso lo quiere, eso lo peina y todo, lo afeita, lo ama. Marelvis Mesa ama a Armando Benedetti. Entonces le dice: mijito, entonces, no, allá tenía él toda su gente sirviéndole como embajador de Colombia en Caracas, y la vieja se devolvió a los 4 días porque yo no tengo nada que hacer acá. Pero luego nos contó que Armando Benedetti le había dicho: no, es que yo no la necesito usted aquí. Lo que pasa es que Laura Sarabia me pidió el favor de traerla para acá, para que usted se calle y no hable muchas cosas. Y entonces le dijo: no, yo me voy, yo no tengo nada que hacer acá. Y se devolvió para Colombia en el mismo avioncito, la mandaron para acá. Esa es porque todo el mundo se preguntaba: ¿cómo una muchacha de servicio viaja en un charter? ¿Qué sabe esa mujer? Pues yo creo que Marelvis, en honor a la verdad, apreciada Laura, sabe mucho. Claro, por eso se dice que puso a temblar a los poderosos. Realmente esa mujer sabe mucho. Tiene muchos secretos. Muchos. Y es una vieja de armas tomar. Digo, el dicho, no que sea guerrera, ni haya empuñado armas en la guerrilla, ni bandolera, no. Pero es una cucha brava. No es fácil. Marelvis Mesa es una vieja con carácter. Bueno, los dólares no se reportan y el pecado capital es delatar. Entonces, apreciada Laura, es el primer capítulo de toda ¿cómo llaman hoy? De escándalos, ¿no? Entramado. Entramado es la palabra. De esta señora Laura Sarabia. Antes que se nos olvide, Laura, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, segundo, vamos en orden. Hoy llegamos muy ordenaditos. Segundo, la titiritera del laberinto FOMAC. Ese es un fondo. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esas son las siglas. Profesores, magisterio, billete. Como vicepresidenta de contratación de la Fidu Previsora, Sarabia Laura apadrinó a una señora o señorita llamada Daniela Andrade. Pareja de su operador político Jaime Ramírez Cobo, para manejar los multimillonarios recursos de FOMAC. Mucha plata. El Fondo de Salud de los maestros, de los profesores, el Fondito de Salud. La investigación que realizó la W Radio exhibió cómo aquel laberinto de la salud se convirtió en un barril
sin fondo. El premio para Andrade fue la Notaría 36, una de las más rentables de la capital de la República, Laura. O sea, al que le dan una notaría, le dan una mina. Una mina. Total. Esa mina la abren de lunes a viernes, de 8 a 5 o 4 de la tarde. Jornada continua, ¿no? Tenaz. Y Según por ahí lo los que vi, sábados, cuando tienen turno, abren la mina. Allá hay un señor que parece una momia, en este caso era la señora, una momia de esas azteca. Ya ni siquiera firman, ahora tienen como un sello. Y toman tinto y hablan paja todo el día ahí con la gente que llega a visitarlos porque no se pueden mover porque tienen que firmar. Ahora dejan a un encargado mientras van a almorzar para que siga ahí moliendo oro a cincel. Esas son las notarías. Para eso sirven las notarías. Es un regalo que se le da hace mucho tiempo aquí pagando favores políticos. Bueno. Claro, y es que esta señora Daniela Andrade, Alfredo, un dato ahí rápido, estaría recibiendo, según lo que vi, hasta 70 millones de pesos mensuales. No. Mucho más. Es lo que se sabe, ¿no? Pero imagínese en el fondo cuánto dinero... por el lado del fondo. O en la notaría. Por el lado del fondo. Y lo de la notaría, bueno, es que son varias notarías. Ahora les vamos a contar cuáles son. Ah, sí, que Sarabia las repartió a dedo. Oiga, ahora a su que hablamos antojo. de notarías, me acordé de Gis Medina. Allí también le dieron unas notarías. Sí. Sí. Una notaría, es que eso es una minota. Una notaría, ay, papá. Eso que sentarse uno, llevarse una hamaca para la oficina. Tercer puntico. Estamos hablando de Laura Sarabia en Estampida. Salió huyendo. El peaje de la UNGRD. Oiga, metida también en este baile, mire. Los audios de la asesora del ministro Ricardo Bonilla, o mejor, exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, revelaron algo más crudo. El señor Jaime Ramírez Cobo, el mismo que acabamos de nombrar, proponía usar a la UNGRD como caja para comprar congresistas de la Comisión de Crédito Público. El motivo, su novia, la muchachita Andrade, la de la notaría, controlaba los recursos de la entidad desde la fiduprevisora. Peaje de ida y de vuelta. El ministerio aprobaba los proyectos, el de Hacienda, y la fiduprevisora giraba la plática. Lindo el negocio. Peaje de la UNGR, donde por supuesto la chinita Laura Sarabia, la jovencita que trabaja como una hormiga culona. ¿Sabes que las hormigas culonas no trabajan? No trabajan. Por eso son culonas. No trabajan. Son de mi tierra. Yo como hormiga culona. Eso es una ricura. Solo salen allá en mi tierra. Es una cosa rara. Nos ven comer hormigas y dicen, estos son unos caníbales, estos manes. Comiendo hormigas. La hormiga culona, no, la que trabaja son los padrones que llaman. Esos sí son los camelladores. Y los que lo pican a uno duro. Y las cocorotas son las otras hormigas esas bravas. Esta Laura Sarabia es una hormiga cocorota. Bueno, entonces, vea esta otra belleza. Cuarto, Grupo Bicentenario. ¿Tú sabes qué es eso? Sí, es un grupo de empresas, ¿no? Un grupo de... Pero sí, el grupo. El grupo. Controlan muchas empresas. Si no ¿Del estoy mal, Estado? son del Estado, 64 empresas estatales. Mejor Entre dicho, esas tienen empresas toda la muy plata de Colombia. Importantes. Así es. O sea, El Grupo Bicentenario. no manejan 2 pesos, manejan billones. Está la DIAN. Está la DIAN, está Positiva, Fondo Nacional de Garantías, Banco Agrario, Finagro, Findeter. Muchísimas Esa entidad, empresas muy importantes. Piedad Muñoz, Grupo Bicentenario, estamos hablando de Laura Sarabia, le estamos haciendo un homenaje a la doctora ex canciller Laura Sarabia, que yéndose le dejó unas recomendaciones al presidente para enderezar este país, que ella dejó torcido. Grupo Bicentenario,
la chequera que mordía la señora Laura Saravia. Es que aquí es con evidencias. Piedad Muñoz, directora de participaciones estatales, maneja las llaves de 64 empresas del Grupo Bicentenario públicas y fue presidenta encargada del Grupo Bicentenario del 2 de octubre de 2023 al 7 de noviembre de 2024. Allí, o sea, hasta hace poquito, allí administraba activos, nada, una migaja, 184 billones de pesos, e imponía las juntas directivas de todas esas 64 empresas a la carta. Cuando el presidente Gustavo Petro Urrego intentó frenar el festín, nombró al hoy ministro de Hacienda, su amigo de toda la vida, el doctor Germán Ávila, el 6 de noviembre de 2024. Saravia pataleó, porque la China, que conoce cositas, hay que decirlo, conoce cositas, tenía como atarzanado a Petro y atarzanado a Benetti a tal punto que Benetti un día dijo, esta HP, y esto es público, ¿no? Ustedes lo escucharon todos. Me vino a desconocer ahora, o sea, lo puso a esperar. Cuando Benetti le daba las órdenes y la vieja traía los tintos y todo, porque ella llegó a traer tintos y tal, la Saravia habló, y entonces un día puso a Benedetti a esperar 4 horas para atenderlo. Y cuando lo atendió le dijo, vieja triple, no sé qué le pasa. Tenaz. Hoy me respeta, usted está aquí porque yo la traje. O Y sea, usted es porque yo la hice. Así Claro. pasó. Así pasó Benetti, y eso fue público. Benetti, toda en medio de la chapetera y de la baretera, ahí salió y dijo cosas. Loco. Entonces, el remedio, en enero de 2025, la señora Muñoz aterrizó en la presidencia del Fondo Nacional de Garantías. Mire toda esta belleza. Estas son entidades públicas que casi nadie conoce, pero son más poderosas que los ministerios, manejan el billete. Fondo Nacional de Garantías. Y en una asamblea relámpago, de esas intempestivas, de última hora, casi siempre por allá a las 11 de la noche, cuando ya Colombia descansa, Saravia se acomodó en la junta. O sea, la cucha después de las 9 de la noche se sentó y amaneció en la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías. Claro, después de la pataleta, ¿no? Un doble play perfecto. Muñoz firma los pagarés y Saravia alinea el músculo financiero con su proyecto político. Proyecto político. Hoy, Piedad Muñoz es también presidenta de la Junta Directiva de la Fidu Previsora S.A., miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario y de Bancoldex. Oiga, ¿cómo le parece? Esa vaina es tener el poder en la mano. Porque, entre otras cosas, Laura, y vamos como colocando las cosas en su sitio, Laura Saravia se fue, pero no se ha ido, por varias razones. Primero, el presidente tiene que aceptarle esa renuncia. Uh-huh. Y segundo, que yo creo que ya está aceptada. Y segundo, deben sacarla de todas estas juntas directivas porque ahí es donde roban. Ahí es donde roban. No puede seguir siendo miembro Laura Saravia de ninguna junta directiva del Estado colombiano. No. O presuntamente roban para evitarnos la demanda, apreciada Laura. Bueno, ahora viene el quinto puntico que se llama el carrusel de las notarías. Decreto a la carta. El 20 de abril de 2024 se aflojan los requisitos para las notarías de primera categoría. También tienen estrato las notarías. Sí.
Una notaría allá en Caparrapí, estrato 6. Una notaría en el Chicó, la de Caparrapí, estrato 2. Y la de allá del Chicó, como tiene por allá el hermano de Mario Uribe, una en el norte de Bogotá, o tenía, la debe tener todavía, estrato 6. Bueno. Decreto a la carta el 20 de abril de 2024, se aflojaron los requisitos y entonces, resultado, notaría 36, beneficiaria, Daniela Andrade, vínculo con Laura Sarabia, mano derecha en la Fido Previsora, o sea, montar una mafia moderna. Me imagino que esta vieja Daniela Andrade debe ser joven también. Ahora, no porque los jóvenes no tengan derecho, lo tienen todo, pero porten bien, cambien este país. O sea, si van a venir a hacer lo que los cuchos hemos hecho acá, acabar con esta nación, estamos en la inmunda. Bueno, notaría 75, Usaquén, estrato 6, Jacobo González Cortés, socio de Mauricio Pava, hoy el novio y la pareja de Laura Sarabia. Se hermosaron, era su abogado y terminaron hermosados. Bueno, recordemos que Laura Sarabia echó a su marido Andrés y yo creo que ese Andrés se fue con plata y deben investigarlo, la verdad, como su hermano, su hermanito. Notaría 48, Barrios Unidos, también es estrato 5 y 6. Allá por Entre Ríos, allá por esa zona de Cafán de la Floresta. Yo conozco esa notaría. Yo no sé, pero me parece que esa notaría... Erika Macías, oiga, esposa del coronel aliado Carlos Feria, ese que acaban de mandar de Estados Unidos para que responda aquí ante las autoridades colombianas por el hecho de las chuzadas y por la muerte de Dávila. Para que vengan a ordenar ese oscuro episodio donde Laura Sarabia es actora principalísima. Ella fue la que ordenó toda esa vaina. No nos vengan a salir aquí y tienen ahí a unos pingos presos, policías, una peladita de 20 años, le arruinaron la vida, una pelada policía. Por acá hay un pueblo de Cundinamarca, no sé de dónde, le arruinaron la vida y la metieron presa pagando los más pendejos por las órdenes que daban estos. La notaría segunda del centro, Indira Álvarez, contratista de confianza en el DAPRE. Cuando Laura Sarabia manejaba el DAPRE, yo fui y eso era DEPRE. Cuando Laura Sarabia manejaba el DAPRE, increíble. Eso daba DEPRE. Y a propósito de la DEPRE, esa señora Laura Sarabia, vuelvo y repito, por ahí andaba en sus 30 añitos, 29 a 30 añitos. ¿Sabe qué hizo? Este compañero que tenemos nosotros en la mesa aquí, Felipe Martínez, sí, Pepe, trabajaba como cualquier ciudadano colombiano añora en la oficina de prensa de la Presidencia de la República. Y el chino Felipe, como es un periodista de esos, pura sangre, berracos, joven, aplausos para Felipe, esta miserable, ¿sabe qué hizo? Lo echó y le dijo, o usted se queda aquí o se va allá, a ese tercer canal donde nos dan garrote todos los días. Penas. El chino le tocó venirse, lo echaron. Laura Sarabia lo echó, esta miserable. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Es un entramado ¿sabe muy qué le grande, decía? Alfredo. Que lo obligaba a que fuera a trabajar allá todo el tiempo cuando era un contratista de prestación de servicios, y a los contratistas de prestación de servicios no se les puede poner horarios porque inmediatamente configura un contrato diferente y él puede demandar. Felipe Martínez. Lo que pasa es que la gente es tímida y como tienen el poder del Estado no lo dicen, pero aquí en su momento lo denunciamos. Laura Sarabia. Claro, es una fiebre de poder, básicamente. Es una mujer de mala calaña. Esa señora, totalmente. Bueno. Y pues precisamente por eso al parecer se le salió de las manos todo esto, como usted lo ha llamado, esto es el florero de Llorente, ¿no? Porque claro, pues acá estamos diciendo cada uno de los puntos que es que estos son capítulos, detonado dicho, también su este renuncia. programa, Laurita,
lo puede coger cualquier colombiano, lo saca de YouTube y pone una denuncia en la fiscalía y le dice, señores fiscales, Claro. mire lo que están diciendo acá, póngale cuidado a estas denuncias. No, y es que precisamente hablando de denuncias, Alfredo, y antes de que se me pase, y de este señor Carlos Feria, pues es que hay otro punto también que ayudaría a que Laura Sarabia tomara esta decisión de renunciar, porque pues ya son demasiadas cosas, pero hay algo más, y es que una fuente pues nos dijo que los norteamericanos iban a tomar medidas en contra de Laura Sarabia por su relación precisamente con este señor Carlos Feria. Entonces se confirmaría una vez más cómo ambos trabajaron en todo este caso de la mano de María Elvis Mesa, ¿no? Que de hecho podríamos decir también que a pesar de su pelea con Benedetti y que ya no se pueden ni mirar después de ser tan íntimos Laura Sarabia y Armando Benedetti, pues igual básicamente ella aprendió de él. Todo lo que estamos viendo también son las mañas que le aprendió Laura Sarabia, Armando Benedetti, el tema de las interceptaciones, de las chuzadas, de todo esto, porque pues no olvidemos, por ejemplo, el agarrón que tuvo Benedetti con Jaime Lombán, el abogado, cuando lo denunció también por el mismo tema de interceptaciones legales. Por eso es que yo digo Entonces, que Benedetti todo se le conecta. enseñó chuzaditas a Sarabia. Exactamente. Ya sabía. Aprendió del mejor. No, la china le cuento que es buena alumna. Claro. Es muy ¿Hasta aplicada. dónde llegó? Todo Bueno, lo que hizo. Pero ahora me hace usted pensar, Laura, que ella intentó, en un viajecito que hizo recientemente a los Estados Unidos, como hacer allá como algún acuerdito. Como la vieja, la verdad, estaba chantajeando a Gustavo Petro. Así de sencillo. Pasó por 4 cargos, altísimos cargos del Estado colombiano. Una vieja que la verdad tiene más fondo, un plato boca abajo. Mucho poder. Demasiado. Usted sabe cómo es un plato boca abajo, ¿no? Sí, claro. Bueno, tiene más fondo un plato boca abajo que Laura, con todo respeto, y como decía el viejo Julio Arrastría Brica, el gran narrador argentino colombiano de ciclismo hace muchos años, la experiencia no se improvisa, che. Con todo respeto, ¿qué estatura de estadista va a tener una persona de 30 años? Ninguna. Los años y las canas dan la experiencia. Eso no se compra en ninguna universidad, ni eso viene vendido en el Éxito, ni en el D1 o en el ARA. Eso no venden allí nada de eso. La experiencia no se improvisa. Los años, el ejercicio de las funciones le dan la experiencia a la gente, al ingeniero, al abogado, al conductor, al piloto. Tiene que volar muchas horas para que tengan experiencia. Esto no es que lleguen y ya los monstruos que vienen de la Universidad de los Andes o la Javeriana llegaron al Cerbero todo. Mentiras, puras mentiras. Eso no es cierto. Traen la inexperiencia y la arrogancia y la estupidez de la arrogancia. Porque eso es que viven estos filipichines. Y esta china se creyó filipichina. Se creyó una filipichina y está quedando en su plata. Bueno, esos 4 despachos, esas notarías, donde todas está vinculada Laura Sarabia, facturan más de 1.200 millones de pesos mensuales. La privatización de la fe pública bajo la bendición palaciega. La chinita sí supo para qué era el Palacio de Nariño. Bueno, nos vamos para la costa pacífica de Colombia y llegamos al puerto de Buenaventura. Bueno, hay un disco bonito de Buenaventura, bello, ¿no? Ese disco de salsa, ¿no? ¿Cuál? ¿Tú bailas salsa? Sí. No. ¿No? No, Alfredo, pero no me boletea así enfrente de toda la audiencia. No, porque es que ese disco de Buenaventura, eso es una joya de la... Perdón, de la música colombiana. música Buenaventura, colombiana. uy, Buenaventura y Caney, eso es una cosa espectacular. No, la salsa es espectacular. Entonces, la presión de la Sarabia sobre Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, ¿se acuerda? Claro que sí. Bueno, El ahora TikToker, Mr. Taxes. entonces director de la DIAN, fue decisiva para nombrar a Gerlin Arley Campo Angulo como jefe aduanero del puerto de Buenaventura. Su hoja de vida apareció en un allanamiento al búnker de Diego Marín, alias el Papá Pitufo, el rey del contrabando, que acabó de quedar en libertad en Portugal y que sabe
de los últimos 40 años de los pícaros que han pasado por los gobiernos en Colombia. A todos les dio plata. Un sello en Buenaventura vale más que un lingote de oro. El nuevo director llegó con el guiño de Palacio y venía de una joyita vallecaucana que por ahí anda. Regresó al país hace poco, llamado Roy Barreras. ¡Ay, papá! Séptimo, una empresa que nace en Cali, creo, llamada Ala Consulting. El emprendimiento de la sangre. Porque estamos hablando de vínculos de sangre de Laura Sarabia. ¿Y qué significaba Ala? Ala es Andrés, Laura y Andrés. Andrés, el marido de Laura, Laura, la L, y la última A, la de Andrés, su hermanito. En menos de un año, Andrés Sarabia, que me dijeron que estaba ennoviado con me dijeron que andaba ennoviado con la directora del Fondo Nacional del Ahorro, una joven, parece que brillante la chica. Fondo Nacional y como que están ennoviados. Uy, qué tal ese novio que se consiguió esa muchacha. Ojalá le cuente a alguien del Fondo Nacional, oiga, pilas con su noviecito. En menos de un año, Andrés Sarabia pasó de manejar un Logan, de la patineta se montó al Logan, A un Ferrari. a lucir camionetas blindadas, pero no de la UNP, sino de su bolsillito. La microempresa Ala Consulting SAS, fundada con su hermana Andrés, la funda con su hermana Laura y su ex esposo Andrés Parra, con una capital de 6 millones de pesos. Abrió puertas VIP en ministerios gracias a Jaime Ramírez Cobo. Oiga, Fiscalía, háganle un seguimiento a Jaime Ramírez Cobo si ya no se lo están haciendo. Por favor, la dupla de Sarabia. Ese señor está metido en todos los escándalos con El estilo de vida de estos hermanitos Sarabia, que vivían en Ciudad Montes, un barrio bueno en el sur de la capital, de gente no clase media. Aquí llaman clase media a la gente que tiene algo de platica. No, hay trabajadores. Allá hay un parque bonito en ese barrio de Ciudad Montes. Entonces cambió de Logan a relojes suizos y jets privados. Entonces, como esos filipichines, ya en la fuma, viernes como hoy, dicen, no, vámonos allí para Cancún. Jet privado. Fin de semana, llegan el martes a primera hora. Cancún. La firma declaraba menos de 20 millones de pesos, pero se mueve como si facturaran millones de dólares. Octavo puntico. El papá y los Gripen. ¿El papá de quién? De Laura Sarabia. ¿Y qué son los Gripen? Según Infodefensa, hablo de la defensa, Ministerio de Defensa, Octavio Sarabia, ex suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana y papá de Laura Sarabia, ejerció lobby junto al general retirado Jorge Ballesteros para que Colombia comprara unos aviones cazas suecos Gripen JAS-39, viáticos a Estocolmo, Suecia, almuerzos en Palenquero y la promesa de 8 años de gracia bancaria sazonaron un negocio de 2.000 millones de euros. La defensa nacional convertida en negocio familiar. Y aquí tenemos que advertir que el hoy ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue patrón, jefe en la FAC de Octavio Sarabia, y por ahí hay unos ruidos de unos negocios allá también.
señor ministro de Defensa. Así de sencillito. El periodismo es periodismo. No porque esté en el gobierno de Gustavo Petro, tenemos que callar la boquita. No, señores. 9. Se va Laura Sarabia, pero se queda. Por ahí hay un disco de esos de planchar que llamaban la escucha, ¿no? No se ha ido del todo. No se ha ido. Pese a la renuncia, este reciente 3 de julio del año 2025, la joven Laura Sarabia sigue atornillada en la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Nombramiento del 27 de marzo. Y coqueteó con la SAE. Oiga, con la SAE. Hasta que la presidenta, la gran presidenta que tiene hoy la SAE, que debería ser presidenta de Colombia, la doctora Amelia Pérez, esposa del doctor Gregorio Oviedo, aquel señor que siendo director del CTI de Medellín descubre el parqueadero Padilla donde estaba el corazón financiero y el cerebro financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia, recientemente fallecido, hace un par de meses. La frenó. La doctora Amelia Pérez frenó a la Sarabia en la SAE y dijo: despeine, saca lo que se le dé la gana. Le dijo la doctora Amelia: aquí no pasa por encima de mí. Y Petro la respaldó a la doctora Amelia. Le dijo: no, doctor Petro, es que yo soy, si a usted le sirvo, yo soy así. Yo soy una mujer decente y trabajo de esa manera. Dijo: no, hágale, Amelia. Tiene todo mi respaldo. Pero Petro no ha dicho si la revocará. La debe revocar el presidente. Mientras tanto, la exfuncionaria Laura Sarabia mantiene llave en mano de varias cajas fuertes del Estado. ¿Qué tal? El ratón cuidando el queso. Laura, es que esto es gravísimo. Claro. Nosotros nos podíamos dejar pasar que es que se fue Laura Sarabia y que entonces hay que cante lo que tenga que cantar. No, lo que ella tiene que cantar le va a ser a la justicia colombiana. No, y que aquí entonces se fue, como ella lo dijo, por un problema de, como digámoslo, de puntos de vista, ¿no? Pero no, o sea, mire, estamos hablando de que según ella se va específicamente porque no está de acuerdo con este tema de los pasaportes, que pues ella quería que siguieran un año más en manos de esta empresa. Para evitar Thomas que los colombianos quedemos sin pasaportes. No, pero o sea, estamos hablando de que se va por eso, pero no se va precisamente por todo lo que ya dijimos. Por el eso aquí escándalo hablamos de del Pomar, estampida, las chuzadas, los contratos de su huida. familia. Es que una esto es huida. Gravísimo. Claro, y porque yo siento que al final también Laura Sarabia, si seguía con su plan y con todo este entramado, pues también iba a terminar manchando todavía más al presidente Gustavo Petro, que como ya estamos viendo, ha tenido desafortunadamente muchos funcionarios que han manchado su imagen. Pues ahora hablar de que la mujer más poderosa, bueno, después del presidente, pero la mujer más poderosa del país estaría pues metida en todo esto, sería un golpe durísimo. Es que mire, esto que nosotros estamos señalando, Laura, esto que estamos señalando es absolutamente grave. Ahora bien, podemos decir con la cara arriba que fuimos de los pocos en Colombia, entre otras cosas porque Laura Sarabia tenía los medios de comunicación tradicionales aceitados a través de su poder y de la pauta publicitaria del Estado. Entonces, hagámosle pasito. Y era, hay que decirlo hoy también, la que le pasaba los secretos de Palacio a los medios de comunicación, filtraba la información. Laura Sarabia. Y nombraba a la gente que quería y les decía qué hacer. Si nosotros estamos diciendo que Álvaro Leiva es un carramán, un miserable, un desleal, una porquería, ¿qué será Laura Sarabia? Entonces, bueno, tiene la llave de la caja fuerte de varias entidades del Estado multimillonarias vía junta directiva donde ya hace parte o tiene sus tentáculos ahí metidos. Señor presidente de la República, Gustavo Petro, que tiene tantas cosas. Anoche el presidente hablaba nuevamente en un largo discurso en la posesión de un nuevo magistrado, el doctor Carvajal, creo que es el apellido de él,
sobre toda esta perramenta y sobre todos esos tentáculos de la nueva Junta Directiva del Narcotráfico, que es una multinacional del crimen. Y entonces estos gallos, imagínense, es que si uno tiene problemas en la casa y maneja a la mujer y a un hijo o a un nieto, ¿cómo era este señor manejando a el país con criminales y ladrones por todas partes y filipichines y perramenta tratando de quitarle la cabeza al presidente? Eso es, o sea, la capacidad de un hombre como Gustavo Petro es admirable. O de cualquier presidente de una nación, de un alcalde, el de Titiribí también. O sea, son personas con muchos problemas. Bueno, Laura Sarabia creyó que se iba a pasar de agache. Yo decía, Laura y apreciados televidentes, que aquí nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando a Laura Sarabia, que le pongan cuidado, que la sigan, que la Fiscalía General de la Nación la investigue hasta los tuétanos, y a su hermano, a su exmarido y a su papá. Total, Alfredo, es que no es algo nuevo. O sea, ya de hecho hay mucha información al respecto. Hay hasta audios en los que este abogado Sebastián Echeverry en la W, en una noticia exclusiva de la W, lo pueden buscar. A través de estos audios denuncia que Laura Sarabia estaría efectivamente implicada en el escándalo que ya explicamos del Grupo Bicentenario, y es increíble cómo igual después de ese escándalo, de cómo ella controlaba toda la plata de esta organización tan importante que controla 64 empresas estatales, cómo es que después de esto la nombran pues miembro de esta junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, y más encima entonces ella nombra como directora a esta señora Piedad Muñoz para darle órdenes, como ya lo explicamos, y pues cumplir lo que a ella se le diera la gana, básicamente. Entonces es una incógnita muy importante esa, y es qué va a pasar con Laura Sarabia y su puesto en esta junta. Pero recordemos otro episodio que casi no, pero vamos a tocarlo antes de terminar, y es que Laura Sarabia sabía perfectamente quién era Sandra Ortiz y se quedó callada. Es más, eran compas, se abrazaban en Palacio. Se abrazaban en Palacio con Sandra Ortiz, la alta consejera presidencial para las regiones, hoy presa, moza de Pedro Pechuga, el criminal esmeraldero, con todo ese entuerto allá con el gobernador de Boyacá y toda esa mafia verde, doblemente verde, porque entre otras cosas acaba de aparecer una foto donde la señora Claudia López del Partido Verde y su señora esposa Angélica Lozano, también del Partido Verde, están en un agasajo abrazadas en una condecoración que le hicieron al hoy condenado y huyéndole a la justicia Carlos Ramón González. A esas grandes investigadoras, la Lozano y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, nunca se dieron cuenta que tenían semejante pícaro al lado. Qué raro, se les olvidó investigar y denunciar. Vea usted cómo es la vida. Amnesia. Y también amnesia de esta señora. Y yo creo que de pronto, si le da por cantar alguna cosita a la señora Sandra Ortiz, sabe cositas también de la amiga hoy en estampida y en huida llamada Laura Sarabia. Gustavo Petro, el presidente de la República, prometió a inicios de su gobierno y en campaña política una Colombia potencia de la vida. Con Sarabia terminó incubando un holding del poder donde las notarías, los puertos, la banca pública y hasta los casas de guerra giraban alrededor de un apellido. Hoy la Sarabia se va, o eso dice, pero su telaraña sigue vibrando entre la Casa de Nariño y la junta directiva que aún controla, las juntas directivas que aún controla. El país, por fin, podrá calcular el costo real del silencio que ella convirtió en moneda corriente, en dinero en efectivo, en esos dineros oscuros que guardaba en su caja fuerte las monedas. Y lo otro, ¿dónde estará? ¿En dónde será? ¿En algunas cuentas en Panamá? ¿O por allá en Miami? ¿O en paraísos fiscales? Hay que averiguar cositas. En todo caso, la DIAN
la UIAF, la Inteligencia del Estado, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, tendrán que hacer la tareita. El capítulo, señora Saravia, apenas comienza. Apreciada Laura, gracias por acompañarme esta semana en Periodismo sin Corrección. Gracias a usted, Alfredo, un excelente espacio como siempre. Me despido entonces también de todos los que nos ven, muy activos en los comentarios. Muchas gracias nuevamente por estar siempre conectados con nosotros y pues muy atentos a todo lo de Laura Saravia, que como lo ha dicho Alfredo, yo creo que es solo el comienzo. Que estén muy bien. Aquí humildemente, amable audiencia, les trajimos para fin de semana esta otra joyita que seguramente a partir de este momento empezará a volar. Y ya sabemos que esto ya llegó a la presidencia. La señora fiscal también nos está escuchando y mucha gente del poder en Colombia nos está viendo. Gracias a Dios tenemos buena salud todavía. Feliz resto de fin de semana, amable audiencia. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.